¿Conoces la historia del Arca de Noé? Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo una sola familia, sin máquinas y con una multitud riéndose de ellos, podía construir algo tan grande? Dios le dio a Noé instrucciones muy claras. El arca debía medir unos 137 metros de largo, 23 metros de ancho, y tener 3 niveles completos en su interior. Con la simple orden de «hazte un arca», comenzó un proyecto enorme, una de las tareas más grandes que una familia haya enfrentado jamás. La Biblia nos dice el tamaño, el tipo de madera y el propósito del arca, pero convertir esa orden en vigas reales y en una estructura verdadera trajo una lista de problemas que el texto no detalla, problemas que cualquier constructor de esa época reconocería de inmediato. La Escritura también dice que el arca debía hacerse de madera de ciprés, así que Noé necesitaba árboles grandes, fuertes y pesados, adecuados para algo de ese tamaño. Talarlos con herramientas simples requería fuerza y paciencia. Talarlos en grandes cantidades exigía esfuerzo constante, día tras día. Noé y sus hijos golpeaban la madera una y otra vez hasta que cada árbol finalmente caía al suelo. Transportar esos troncos del bosque hasta el área de trabajo era otra batalla. No tenían ruedas adecuadas, ni máquinas, ni suficientes animales para arrastrar ese peso. Así que usaban troncos más pequeños como rodillos bajo los grandes, tiraban con cuerdas y palancas, avanzaban solo unos pocos metros a la vez, luego colocaban de nuevo los rodillos al frente y repetían todo el proceso. Era un trabajo lento, agotador y peligroso, pero cada tronco que llegaba al sitio era un paso más para cumplir lo que Dios había ordenado. La gente a su alrededor veía a hombres arrastrando enormes piezas de madera hacia un terreno muy amplio. Muchos se reían, muchos no creían, pero Noé seguía adelante, trabajando con confianza en lo que Dios había dicho en lugar de dejarse guiar por la opinión humana. En 2 Pedro 2:5, Noé es llamado predicador de justicia, así que mientras se burlaban de su obra, él también los advertía con sus palabras sobre lo que venía. Cada golpe del hacha y cada advertencia que daba eran parte del mismo mensaje, un llamado visible y audible a volverse atrás antes de que llegaran las aguas. Y aun con toda esa madera, quedaba otra pregunta: ¿dónde se puede colocar una estructura tan grande? Ese terreno amplio no podía ser cualquier lugar. Una embarcación de esas dimensiones necesitaba un suelo firme, despejado, no cerca de pendientes inestables, y aún lo bastante cerca del bosque de cipreses que proveería la madera. Podemos imaginar a Noé recorriendo la zona, sintiendo la tierra bajo sus pies, comprobando qué tan sólido era el terreno y observando qué tan cerca estaban los árboles. Hacía todo esto sin máquinas, sin ingenieros, sin mapas detallados, solo con sentido práctico y fe. Cuando se decidió por el lugar correcto, comenzó la primera fase del trabajo y no parecía nada impresionante. Tuvo que quitar grandes piedras, arrancar raíces profundas, nivelar la superficie y compactar la tierra para que pudiera soportar el peso de toneladas de madera, todo con herramientas básicas en sus manos. Había otro problema en ese mundo primitivo que hacía aún más difícil el trabajo. El suelo no permanecía seco. En Génesis 2:6 dice que un vapor subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Eso significaba que la tierra a menudo permanecía húmeda y podía convertirse rápidamente en barro. En un terreno así, las herramientas se hundían, la madera absorbía agua y la base de la estructura se debilitaba. Para evitar eso, es probable que Noé cavara pequeñas zanjas alrededor del área de construcción para desviar esa humedad natural, de modo que la zona de trabajo no quedara inundada por agua que salía de la tierra misma en lugar de caer del cielo. Todo esto era solo preparación. La verdadera prueba vendría cuando la primera parte del arca comenzara a levantarse. Solo cuando el suelo estuviera lo bastante firme y seco, y cuando se hubiera reunido una gran cantidad de madera, Noé estuvo finalmente listo para pasar de recolectar materiales y preparar el terreno a la etapa más difícil. Ahora tenía que levantar un cuerpo de madera enorme que se mantuviera firme cuando llegara la tormenta más grande de la historia humana. Para mantener esa enorme arca firme y en pie,
Noé primero tuvo que construir el soporte principal en la base, la columna vertebral de toda la embarcación. Una nave tan larga necesitaba una línea central de madera lo bastante fuerte para soportar el peso del casco, los 3 niveles y todo lo que se cargaría dentro. Ningún árbol alcanzaba los 137 metros de largo, así que tuvo que alinear varias vigas macizas, uniendo un tronco con otro hasta formar una base continua y recta. Ese tipo de trabajo requería habilidad y tiempo. Los extremos de esas vigas se moldeaban y se encajaban con uniones de madera ya conocidas en las construcciones más antiguas, y se clavaban estacas y pasadores de madera dura para que las uniones no se soltaran cuando llegaran las tormentas. Con esa base en su lugar, la siguiente etapa era levantar las piezas que delinearían el cuerpo del arca. Estas eran las vigas curvas que se alzaban desde cada lado, las partes que le daban forma al casco. Tenían que encontrarse con la viga base en el ángulo adecuado, así que Noé y sus hijos preparaban encajes cortados para que cada pieza encajara, permitiendo que las vigas laterales se inclinaran y curvaran mientras se fijaban sobre la quilla. A medida que más de esas piezas curvas se levantaban, el contorno del arca comenzaba a ser visible. Imagina esos días de ensamblaje, vigas pesadas siendo colocadas con palancas y gruesas cuerdas. Noé y sus hijos empujando y tirando, verificando el ángulo de cada pieza, asegurándose de que nada se inclinara demasiado. Podían extender cuerdas entre puntos como guías rectas y colgar piedras como plomadas sencillas para comprobar qué estaba verdaderamente vertical. Repetían el mismo proceso cuidadoso una y otra vez hasta que el armazón se alzó, una enorme forma de madera sobre tierra seca donde nunca había habido un puerto, alta como un edificio de varios pisos, ensamblada con nada más que herramientas básicas y esfuerzo humano. Una vez que el esqueleto estaba en pie, aún no podía enfrentar el diluvio en ese estado. Tenía que ser sellado para que el agua no se filtrara. Dios le dijo a Noé que cubriera el arca por dentro y por fuera con betún. Ese material venía de la tierra y debía calentarse y espesarse para poder aplicarse en caliente, formando una capa dura al enfriarse. Noé y su familia tuvieron que revisar cada unión, cada rendija y cada pequeña abertura tanto en las superficies interiores como exteriores. Dejaban secar una capa antes de aplicar otra, porque una zona débil podía poner en riesgo todo el trabajo. Cuando se trataron las últimas secciones y el revestimiento se endureció por completo, el arca dejó de ser solo madera desnuda. Se convirtió en un refugio cerrado, preparado para un evento que el mundo jamás había visto. Luego vino la pregunta de qué iría dentro. Dios ya le había dicho a Noé que hiciera compartimentos en el arca. La palabra hebrea usada ahí, kinijin, lleva la idea de espacios pequeños y separados, como celdas. Así que el arca no era un gran salón abierto. Estaba dividida en secciones más pequeñas para mantener el orden, proteger lo que estaba adentro y resistir mejor durante el diluvio. El texto solo nos dice que había 3 niveles y estas divisiones, así que un arreglo práctico sería por tamaño y peso. Las criaturas más pesadas, como el ganado grande, elefantes y animales similares, se ubicaban mejor en el nivel más bajo para mantener el centro de gravedad bajo. Los animales de tamaño medio, como leones, osos y ciervos, irían en el nivel intermedio. Las aves y los más pequeños y ligeros se quedarían en el nivel superior, más cerca del flujo de aire. Estos compartimentos ayudaban a mantener a los depredadores alejados de sus presas y reducían el caos y las lesiones entre los animales. También ayudaban a limitar la propagación de enfermedades. Para eso, Noé habría levantado muros interiores simples pero resistentes, con uniones bien ajustadas para que no debilitaran el casco principal. Tenía que pensar en cada tabla agregada, porque cada pieza extra aumentaba el peso total. También debía circular el aire en ese espacio. Dios le dijo que hiciera una abertura a un codo desde la parte superior, lo que indica una franja de apertura justo debajo del techo. Para llevar aire fresco a los 3 niveles, Noé probablemente agregó pequeñas aberturas laterales protegidas, bordes del techo que bloquearan la lluvia y corredores internos donde pudiera moverse el aire. Sin ese tipo de ventilación, los gases de tantos animales habrían sido peligrosos.
Además, había que planear qué comerían y beberían todas esas criaturas. Dios también le dijo a Noé que llevara alimento para él y para ellos. Eso significaba almacenar heno, diferentes granos, frutos secos, raíces y grandes cantidades de agua en jarras y otros recipientes. Por eso, algunas secciones del interior del arca debían estar reservadas solo para estos suministros, ordenados y protegidos de la humedad. El arca no era solo un bote sencillo. Por dentro, funcionaba como un asentamiento en movimiento, con pasillos y áreas divididas, y con soluciones prácticas para desechos y drenaje de líquidos. Cuando todas esas habitaciones y pasajes estuvieron terminados, Noé llegó a la parte que decidiría cómo se entraba y aseguraba todo: la puerta principal. Tenía que ser lo bastante amplia para que entraran animales grandes y pequeños, pero al mismo tiempo no podía debilitar toda la estructura. En Génesis 6:16, Dios le dijo a Noé que pusiera una puerta en el costado del arca. Una abertura de ese tamaño requería un soporte fuerte, así que Noé la enmarcaría con gruesas piezas de madera, agregaría soportes en ángulo y usaría uniones profundas con madera resistente en los bordes para que la entrada no se convirtiera en un punto débil. No contaba con herrajes de metal pesado como los que conocemos hoy. Un método viable en ese contexto sería colgar la puerta sobre una viga vertical reforzada a un lado, de modo que pudiera girar alrededor de ese poste y aún así mantenerse firme. Más adelante, la puerta se convirtió en algo más que una entrada. En Génesis 7:16 dice que el Señor los encerró dentro. Eso significa que Noé terminó la construcción, pero fue Dios quien cerró el arca. Antes de que cualquier criatura entrara, Noé habría recorrido el arca, revisando la estructura desde dentro. Probaba las maderas, se aseguraba de que el betún se hubiera endurecido correctamente, buscaba puntos débiles, añadía soporte donde fuera necesario y prestaba atención a los sonidos de la madera al asentarse bajo su propio peso. Años de trabajo le habían enseñado qué era sólido y qué necesitaba arreglos. Después de esa revisión cuidadosa, sucedió algo que no dependía del esfuerzo de Noé. Los animales empezaron a venir a él. La Biblia afirma que vinieron a Noé. No fueron perseguidos, arrastrados ni forzados al azar. Llegaron de forma ordenada. Puedes imaginar parejas saliendo de los árboles, aves reuniéndose cerca de la entrada y bestias salvajes avanzando sin atacar a las criaturas que normalmente serían presa. Los reptiles se dirigían al arca y los más jóvenes seguían patrones que no habían aprendido. Cada especie tomaba su lugar sin confusión ni peleas. Eso mostraba que este trabajo no era solo esfuerzo humano, sino también una acción divina delante de la familia de Noé. Cuando todos los animales habían entrado, las personas también lo hicieron. Noé, su esposa, sus 3 hijos y el resto de su casa. En total 8 personas. Con eso, terminó la fase de construcción. La orden había sido cumplida y comenzaba una nueva etapa: la vida dentro del arca durante el diluvio. Con la puerta ahora cerrada por Dios, se instaló un tipo distinto de silencio en el interior. Afuera, la vida diaria seguía como si nada para quienes ignoraron la advertencia. Dentro todo estaba listo. Los animales estaban en sus lugares, los espacios asignados, el alimento almacenado y la estructura sellada. Algo completamente nuevo para la humanidad estaba por comenzar. En Génesis 7:11 dice que en el año 600 de la vida de Noé se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas del cielo. Eso indica que las aguas surgieron desde abajo, que la presión interior cedió. Enormes cantidades de agua brotaron con fuerza, junto con terremotos y fracturas profundas en el suelo. La familia de Noé sintió cómo temblaba todo el arca, no primero por la lluvia que caía arriba, sino por el violento movimiento de la tierra debajo de ellos. Justo después de eso, ocurrió algo aún más asombroso. El cielo se abrió y el agua comenzó a caer. Era la primera vez que los seres humanos veían llover, y no fue una llovizna ligera. Gotas pesadas golpeaban el arca. El sonido sobre la madera crecía cada vez más fuerte. Los truenos retumbaban y relámpagos cruzaban el cielo mientras el agua se acumulaba alrededor del casco. Piensa en las personas que se habían burlado de Noé
y decían que el proyecto era una locura. La Escritura no nos dice cómo reaccionaron, pero podemos imaginar la confusión cuando comenzó esa lluvia extraña, el asombro al ver subir el nivel rápidamente, los gritos y el miedo al enfrentarse con algo que nunca habían experimentado. Aquello que antes habían ridiculizado ahora se alzaba ante ellos como el único refugio. A medida que el nivel subía, el arca, que había estado apoyada sobre tierra preparada, comenzó a levantarse. Noé y su familia debieron sentir cómo la estructura se movía por primera vez. Las vigas crujían, el suelo temblaba, el casco comenzaba a balancearse, y el sonido del agua contra los costados les confirmaba que la nave ya no reposaba sobre la tierra. Después de todos esos años de construcción, el arca había comenzado a cumplir su propósito. No tenía vela, ni remos, ni timón. No dependía de una dirección humana. En Génesis 7:19 dice que las aguas prevalecieron y crecieron mucho sobre la tierra. Eso significa que el agua cubrió montes, sepultó ciudades, arrancó árboles y arrasó con el mundo antiguo ante los ojos de la familia de Noé. Dentro, la vida seguía en el arca. Afuera, la vida estaba siendo eliminada. Desde adentro, la familia de Noé sabría que cada día de agua creciente significaba menos voces, menos luces y menos mundo en pie. El ruido de la lluvia no duró para siempre. Cayó durante 40 días y luego se detuvo. Pero eso no significó el fin del diluvio. Cuando el golpeteo en el techo finalmente cesó, el silencio no trajo seguridad, porque al mirar afuera, las aguas aún cubrían todo. En Génesis 7:24 dice que las aguas dominaron la tierra por 150 días. Incluso después de que dejó de llover, la masa de agua seguía elevándose y desplazándose, extendiéndose sobre montañas, llanuras y valles, cubriendo todo lo que había existido antes. Dentro del arca, el tiempo parecía alargarse. Cada día traía las mismas tareas: los sonidos de los animales, el crujido de la madera y el movimiento constante bajo sus pies se volvieron el fondo de sus vidas durante meses. Tenían que alimentar a los animales, limpiar las áreas separadas, vigilar la estructura, reforzar las uniones, observar qué tan estable se mantenía el arca, orar y esperar. Tras muchos meses de espera, se registra un punto de cambio. En Génesis 8:1 dice que Dios se acordó de Noé y que envió un viento sobre la tierra para que las aguas comenzaran a bajar. En el lenguaje de la Escritura, cuando Dios se acuerda, no significa que había olvidado, sino que actúa conforme a lo que ya había dicho. Poco a poco, el nivel descendía. Día tras día, la superficie bajaba hasta que, como dice Génesis 8:4, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. Desde ese momento, supieron que las aguas estaban bajando, pero aún debían permanecer dentro, hasta que la tierra seca estuviera claramente lista. Después de pasar meses con luz tenue, Noé abrió la ventana cerca de la parte superior. El aire fresco entró de golpe y la luz del día llenó el interior por primera vez desde que comenzó el diluvio, pero aún no podía ver claramente si la tierra estaba preparada. Entonces Noé puso a prueba la situación. Soltó un cuervo y también una paloma. Al principio, la paloma regresó porque no encontró dónde posarse. La tierra seguía cubierta. Después de 7 días, soltó de nuevo a la paloma. Esta vez volvió con una hoja de olivo en el pico, la primera señal de que las plantas habían salido del agua. Aún con esa hoja en la mano, Noé esperó una semana más antes de saber que el ave podía encontrar dónde quedarse. Esperó otros 7 días y soltó nuevamente la paloma, y ésta ya no regresó, lo que mostraba que había encontrado un lugar donde quedarse. Esa ausencia silenciosa de la paloma le dijo más que cualquier palabra. La tierra estaba comenzando a recibir vida otra vez. Cuando pasó más de un año dentro del arca, Dios volvió a hablar con Noé. En Génesis 8:16, Dios le dijo que saliera del arca con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Noé obedeció. La puerta que Dios había cerrado antes fue abierta, y una luz intensa entró en ese espacio. Los animales salieron por especies, siguiendo sus instintos y extendiéndose sobre el nuevo terreno. Noé y su familia pisaron tierra firme por primera vez en muchos meses.
Podían oler el suelo húmedo, respirar aire limpio y sentir el silencio profundo. El paisaje era nuevo, el mundo antiguo había desaparecido, pero Dios había conservado suficiente vida para un nuevo comienzo. Apenas salió, Noé construyó un altar al Señor. Sobre ese suelo de roca y barro seco, en la etapa temprana de una tierra renovada, ofreció un sacrificio. Antes, Dios ya le había dicho a Noé que llevara animales limpios adicionales, así que incluso esa ofrenda sobre el nuevo suelo era algo que Dios había preparado de antemano. La Biblia dice que Dios aceptó esa ofrenda con agrado y hizo una promesa: no volvería a destruir a todos los seres vivos con agua. Colocó una señal visible en el cielo, el arco iris, como un pacto duradero, un recordatorio de que, aun cuando juzga, Dios guarda un remanente con vida, sostiene la existencia y mantiene abierta una vía de fe. Cuando el diluvio terminó, la tarea del arca se había cumplido. Comenzaba una nueva etapa. De los hijos de Noé vendrían nuevos pueblos. La tierra tendría nuevos ciclos de tiempo, estaciones y límites puestos por Dios, y su plan de salvación seguiría adelante. Toda persona nacida después del diluvio trazaría su vida hasta aquellos que salieron de esa nave. Ese arca quedó como una imagen de obediencia, confianza y rescate. No fue solo una gran embarcación, fue obediencia tallada en madera, un refugio de 3 niveles, respuesta divina al pecado humano, y al mismo tiempo, prueba del amor de Dios por los seres vivos.